Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Refugio de los débiles, Señor, ten piedad. Defensor de los pobres, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad, el Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre.
A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todos los verán, aunque aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús respondió: Tú lo dices. Yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Hemos llegado al fin de este tiempo, de este ritmo propio que tiene la fe, que es el año litúrgico. Y estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hemos de recordar que esta celebración es más o menos reciente. La instauró el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, con la encíclica Quas Primas, y conmemoraba el 16º centenario del Concilio de Nicea, donde tras reflexiones y discernimiento se establece la consubstancialidad, el ser de la misma naturaleza del Hijo y del Padre. La Santísima Trinidad iba plasmándose en expresiones de la Iglesia. Esta celebración tiene mucho que ver con situaciones propias que vivía, el contexto propio que vivía la Iglesia en aquel entonces. Si bien tiene una referencia a los primeros años, primeros siglos de la Iglesia, también la Iglesia se hace presente según el condicionamiento propiamente histórico. Veremos que en la raíz de la celebración, según los textos que nos propone la liturgia, hay una nota distinta al imaginario del rey, del reinado, de realeza, de soberanía que pudiera uno imaginarse siguiendo los conceptos propios de este mundo. Y por otra parte, la Iglesia ha ido puliendo más adelante, saben ustedes, 1962 al 65 se realizó el Concilio Vaticano II. De modo que esta celebración adquiere en la Sagrada Escritura y en la liturgia y la doctrina de la Iglesia otras notas. Es de tal importancia que la Iglesia la asume como cerrando el año litúrgico. Hemos rezado en la primera oración de la misa, reconociendo que Dios Todopoderoso y Eterno ha querido restaurar a través de su Hijo, Rey del Universo, la creación entera. Sí, recuperar el origen y la voluntad creadora, salvífica, amorosa de Dios. Y le pedimos que, liberada toda la creación de la esclavitud del pecado,
te sirva y te alabe eternamente. Es decir, hay un origen, un comienzo y un diseño original de parte de Dios. Hay una restauración de la realidad que se ha degradado por parte de Jesús, y ahora le pedimos a Dios que nos ayude a continuar esta tarea de liberación de la esclavitud del pecado. Es interesante esta oración en la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, después que hemos desandado todo el año litúrgico y se han derramado innumerables gracias en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras comunidades. El texto que se presenta del Evangelio para esta celebración es de San Juan y nos muestra este diálogo muy interesante y lleno de detalles entre Pilato y Jesús. La escena muestra a un Pilato, representante de los poderes políticos de este mundo, inquieto. En esta escena de un párrafo corto, Pilato entra y sale permanentemente. Se enfrenta a la multitud y se enfrenta con Jesús. No sabe qué hacer, está titubeante. Le pregunta a Jesús, le pregunta a la multitud. En el diálogo con Jesús, Él les dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le pregunta si lo dice por Él mismo o porque otros se lo han dicho. De verdad, el poder religioso se opone a la marcha de Jesús y a la instauración del reino. Los escribas, los saduceos, los doctores de la ley se oponen tremendamente a Jesús. Y Pilato no sabe qué responderle a Jesús. Jesús le dice claramente que se quede tranquilo, mi realeza no es de este mundo. Y cuando afirma esto, tiene en mente, en primer lugar, la realeza o el poder según el poder político que representa Pilato, y para quien, si alguien se proclamaba rey, resultaba peligroso. Que se queden tranquilos los poderes políticos que Jesús, de entonces con Pilato, que la realeza de Jesús no es de este mundo. Que se queden tranquilos los poderes políticos de este mundo, de nuestros días, que la realeza de Jesús es de otro orden. Que se queden tranquilos los poderes religiosos de entonces, representados en las autoridades del templo, en los escribas y fariseos, porque la realeza de Jesús no es concebida según los paradigmas que ellos tienen. Que se queden tranquilos también los poderes religiosos de hoy, que la realeza de Jesús es más potente, es más profunda, más honda, es más originaria que todos los sistemas de religión armados hoy. Mi realeza no es de este mundo. Y Pilato insiste, entonces tú eres rey, yo soy rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esa verdad de la cual Jesús habla no es el concepto de verdad occidental, sino es una verdad salvífica. Es la que más importa al hombre. Es la verdad no de la filosofía, no de las ciencias, que sí le importan y le sirven al hombre para la vida cotidiana, pero la verdad que Jesús revela es la verdad sobre el Padre amoroso, sobre la vida y sobre la dignidad de todas las personas y su desarrollo en la libertad. ¿Qué es la verdad?, le pregunta Pilato, como preguntarían muchos dirigentes de hoy, creyendo que la verdad es el relato que muchos de esos líderes venden y regalan al mundo de hoy, haciéndoles creer un montón de cuestiones a las cuales la gente adhiere casi llevada en masa. La verdad que expresa Jesús tiene que ver con el mismo sentido de la vida de cada persona, de cada comunidad, de cada familia. Y su realeza no es de este mundo porque se realiza a contrapelo de todas las realezas de este mundo. No es la ostentación, no es la majestad, no es el poderío. Por eso la Iglesia presenta en la primera lectura del libro de Daniel, veo como un hijo de hombre, alguien verdaderamente encarnado. Jesús es Dios
metido en la historia humana, empujando la historia junto a todos los otros seres humanos, juntos con nosotros, para transformarla en su reinado, en el reino de Dios. Jesús se ha encarnado verdaderamente y su poder se expresa en la misericordia y el perdón. Él es el testigo fiel, dice la segunda lectura del libro del Apocalipsis. Él nos liberó por su sangre. Él es el alfa y el omega y el todopoderoso, pero no es el poder que se expresa en el autoritarismo, sino en el poder que se expresa en la sanación, en el abrazo de ternura y de misericordia. Y ha querido hacer eso, dice el libro de Apocalipsis, para realizar un reino sacerdotal. Ahora todas las notas del reinado de Jesús, la cruz, el servicio, la humildad, la sencillez, la encarnación, el calor en el corazón de los hombres, el presentar un horizonte de vida digna, el alentar a vivir en la libertad, todo eso es transferido a aquellos que somos parte de ese reino sacerdotal. La Iglesia ha de ser entonces mediadora, no como se suponía incluso en la instauración de esta celebración, sino como nos enseñó el Vaticano II, una mediación que hace visible el rostro amante, amoroso y entregado de Jesús, luz del mundo, que no ha venido para condenar y juzgar al mundo, sino para salvarlo. Es esta la verdad que Jesús comunica. Lejos de un dolorismo y de un miedo que constituyó tantas generaciones de cristianos, Jesús ha venido no como parche para la existencia humana, sino como el desafío para que todos, cada uno y cada comunidad, saquemos toda la potencia de nuestro ser y todas las posibilidades de desarrollo para hacer de este mundo esa creación liberada de la esclavitud del pecado para servirlo y alabarlo eternamente. En ese horizonte se inscriben todos los temas que han de verse desde la realidad de hoy, todos los que hemos ido diciendo a lo largo de este año. Y todas las acciones de la Iglesia y los cristianos no pretenden instaurar por la fuerza ningún sistema, ninguna estructura. Son acciones simbólicas y testimoniales. Son acciones que pretenden despertar el ánimo, el entusiasmo en toda la humanidad para que la creación liberada de la esclavitud del pecado te sirva y alabe eternamente. Me parecía conveniente terminar estos momentos en esta celebración de Jesucristo, Rey del Universo, con una poesía que encarna todo el desafío que significa celebrar a Jesucristo, Rey del Universo. Hay que enfadarse y gritar contra el que profana vidas, contra el vendedor de apariencias, contra los mercaderes de credos y usureros de penas. Hay que devolver un no rotundo a quien comercia con guerras y oponer la fe desnuda a las armas, a las fieras que a zarpazos amenazan esta humanidad hambrienta de sentido, de palabra, de esperanza, de inocencia y de amor. Hay que tirar por el suelo las mesas de los cambistas que regatean con leyes y manipulan conciencias. Hay que plantarle cara a lo indigno, aunque resistir convierte en incómodo a quien lucha, en peligroso al que alega, que no es amar un negocio ni el egoísmo bandera. Hay que despejar el templo de cerrojos y cadenas, de credos atornillados y de corazones de piedra. Hay que silenciar el ruido y dar voz a los profetas. Solo así el reino de Dios será verdad y la Iglesia un verdadero reino sacerdotal. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que siga anunciando tu reino de amor a todos los pueblos, oremos. Escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que el poder de Jesús toque nuestros corazones y se adueñe de nuestra vida, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que rechazan el reinado de Dios, para que se abran a la verdad que trajo Jesús y transformen su existencia, oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentar los dones del pan y del vino. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera, para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias,
Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dispuestos a ayudarnos para hacer realidad el reino de Dios entre nosotros, nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es Jesús, Rey del universo. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor.
Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.